Bien, de nuevo buenas tardes. Voy a iniciar la grabación de la sesión. Quiero que me confirmen, por favor, si están viendo la presentación y si me pueden escuchar bien. Sí, señora. Sí se ve bien la presentación y sí se escucha bien. Sí, señora, ambas cosas. Perfecto. Sí, señora. Gracias. Bueno, entonces, hoy es nuestra segunda sesión de CIPAS para la unidad 2, tarea 3, ejercicio 3 y 4, que era como lo que nos quedaba pendiente. Ya estamos cerca de cerrar nuestra tarea. Recuerden que la entrega de la tarea nos queda 7 días. No esperen hasta el último día, ojalá el 30 ya todos hayan enviado al entorno de evaluación. Entonces aprovechen estas sesiones. Si después de hacer estos ejercicios les quedan dudas, recuerden que tenemos el espacio de tutor en línea. Bueno, no lo puse acá porque siempre en la unidad les muestro los horarios, pero ustedes ya los conocen y los encuentran disponibles también en el grupo de Teams. Entonces, el contenido del CIPAS de hoy, pues, está alrededor del ejercicio 3 de disoluciones y el ejercicio 4, que es acerca de investigación y aplicación. En cuanto a disoluciones, pues vamos a empezar como haciendo una introducción acerca de los conceptos básicos, como un recorderis de la temática en general. Entonces, como podemos ver en este mapa conceptual, partimos del concepto de materia. Y la materia la podemos encontrar en forma de sustancias puras o de mezclas. Lo que hemos trabajado en la unidad anterior es alrededor de sustancias puras. Los elementos son todos aquellos que encontramos en la tabla periódica y en los cuales se compone toda la materia. Y los compuestos, que es la unión de dos o más elementos que se da por medio de los enlaces químicos, que ustedes ya los conocen por la unidad anterior, que pueden ser covalentes, iónicos, metálicos, etc. Bueno, entonces es como ese recorderis. Y ahora nos vamos a mover hacia otro aspecto, que es la parte de las mezclas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las sustancias puras y mezclas? Que en el caso de las sustancias puras, por ejemplo, si yo tengo agua, H2O, yo voy a necesitar métodos muy fuertes, métodos químicos y grandes cantidades para poder separar estos dos átomos de hidrógeno del átomo de oxígeno. Mientras que en el caso de las mezclas, esta unión se puede separar por medios físicos, ¿sí? Hay dos tipos de mezclas, principalmente, que son las heterogéneas y las homogéneas o disoluciones, o soluciones verdaderas. Entonces lo van a escuchar como por diferentes nombres. ¿Cuál es la diferencia, digamos, principal y organolépticamente perceptible? Pues que en las mezclas heterogéneas nosotros vamos a ver diferentes fases, como es el ejemplo. Entonces aquí tenemos en la parte de abajo, tenemos arena, tenemos acá arena, y esa es una fase 1. Luego aquí tenemos seguramente agua, puede ser, pues se ve incoloro. Y acá arriba de pronto tenemos aceite, que es menos denso que el agua. Se organiza por densidades y tenemos 3 fases. Es una mezcla heterogénea. En el caso de una mezcla homogénea, entonces acá nos dan el ejemplo de un soluto y un disolvente, ¿sí? Entonces podría ser, por ejemplo, el disolvente agua, que es el más común, que podemos utilizar, y el soluto, pues es un soluto sólido, por lo que podemos ver en la imagen. Podríamos decir, por ejemplo, que fuera cloruro de sodio, ¿sí? Entonces, si esto es sal y agua, si nosotros agitamos, pues vamos a ver una única fase, ¿sí? Entonces, aquí nos muestran, digamos, un zoom de cómo serían las partículas del disolvente, un zoom de las partículas del sólido y un zoom de las partículas de la disolución. ¿Por qué tengo una única fase? Porque digamos que visualmente no se puede distinguir los componentes de la mezcla. Entonces, eso es lo que caracteriza una disolución o una mezcla homogénea. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, señora.
Los componentes de una disolución o una mezcla homogénea son el soluto, como lo estábamos viendo, que es la sustancia disuelta o la fase dispersa, dependiendo de la referencia. Pues lo puedo llamar de diferentes maneras. Se encuentra en menor cantidad que el solvente, ¿sí? O medio dispersa. A veces, como el ejemplo que di antes, es un líquido y un sólido, entonces a veces solemos creer que las mezclas homogéneas son un sólido que es soluble en un líquido, no necesariamente. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen una botella de aguardiente, eso es una mezcla de qué tipo, homogénea, heterogénea, cuál es el soluto, cuál es el solvente, ¿quién me quiere decir? Yo creería que es una mezcla homogénea, ¿no? Porque el solvente sería el agua y el soluto sería el alcohol. Así es, entonces tenemos una mezcla homogénea porque si ustedes lo miran, a menos de que esté adulterado o alguna cosa así, no deberían ver ninguna partícula ni nada dentro del líquido, ¿verdad? Si ustedes miran la botella, no lograrían distinguirlos. Eso ya quiere decir que es una única fase, lo cual lo clasifica como una solución, una disolución verdadera. Entonces tenemos aquí nuestra solución y dice que el soluto es el que se encuentra en menor cantidad. En este caso, pues, el aguardiente, que es, por ejemplo, cualquier tipo de alcohol, de trago de consumo, el máximo porcentaje de alcohol que puede tener, creo que el más alto está alrededor del 60%, bueno, no estoy segura, pero tal vez está alrededor del 60%. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tengo 60, por ejemplo, mililitros de etanol por cada 100 mililitros de agua. Eso es lo que me está diciendo. Entonces, mi solvente va a ser el agua que está en una proporción mayor, ¿sí? Entonces, cuando yo quiero hablar de las cantidades de soluto en una determinada cantidad de solvente, entonces estoy hablando de unidades de concentración, que es lo que tengo en este mapita. Y esas unidades de concentración se clasifican como unidades físicas y químicas. Las unidades físicas, pues de las más utilizadas encontramos peso-peso o masa-masa, esto lo van a encontrar así, o también lo pueden encontrar como porcentaje M sobre M, porcentaje peso-peso o porcentaje masa-masa, expresa en gramos sobre gramos. Porcentaje peso-volumen y se expresa en gramos sobre mililitro, y porcentajes volumen-volumen se expresa en mililitros sobre mililitros. Esas son las unidades de concentración físicas más utilizadas. Y para cantidades muy pequeñas, cuando yo estoy hablando a nivel de trazas, cuando yo tengo niveles de trazas, entonces ustedes recordarán de pronto los ingenieros de alimentos que hay acá, que cuando la normatividad dice que un alimento puede tener niveles de trazas de tal cosa, entonces lo expresan en partes por millón o partes por millón, ¿sí? Entonces son unidades de concentración que me hablan de muy pequeñas cantidades, ¿bien? También hay, bueno, ¿y por qué se les denomina unidades físicas? Porque estamos utilizando medidas físicas en la medición, la masa y el volumen. En el caso de las unidades de concentración química, vamos a utilizar unidades químicas como la mol. ¿Sí? Entonces ya saben ustedes que es una mol, porque eso ya lo hemos visto antes. Y esa unidad de mol se utiliza para los cálculos de molaridad, molalidad, normalidad. Habla de una unidad de concentración más química y que tiene que ver más con el comportamiento químico de la sustancia, que es los equivalentes gramo. Y los equivalentes gramo dependen ya de la sustancia que yo estoy hablando. Entonces, por ejemplo, en equivalentes gramo de un soluto, si el soluto es ácido sulfúrico, que es H2SO4, entonces los equivalentes dependerán de la cantidad de hidrogeniones que él puede donar, que si es H2 serían 2. Pero si yo tengo un ácido como HCl, entonces sería solo 1. Entonces, digamos que esta unidad de normalidad es algo que
se entra en discusión con los físicos porque es una característica muy química de las propiedades de la sustancia. Entonces, ha venido en desuso. De hecho, en los ejemplos que ustedes tienen en la tarea no se usa, lo usan mucho los químicos, ¿m? Como para que la conozcan. La fracción molar, pues más o menos, tampoco es tan utilizada, pero en algunos casos, algunos ejemplos, se requiere y es de moles sobre moles. Entonces, la cantidad de moles de una sustancia dentro de la solución total, ¿m? Dentro de las moles totales. Eso es como la fracción molar. ¿Y por qué hablo de estas dos? Pues porque no voy a detenerme luego en ellas. Lo mismo partes por billón, es muy parecido a partes por millón, entonces no vamos a hacer como ejercicios específicos de estas tres, sino de las otras. Bueno, como para que lo tengamos en cuenta. Vamos a empezar como a dar ejemplitos de cada uno para que ustedes sepan de qué estamos hablando. Entonces, cuando hablamos del porcentaje en masa, ya estábamos diciendo que era la masa de soluto sobre la masa de la solución, y esto se expresa en gramos. Entonces vamos a hablar de los gramos de soluto sobre los gramos de solución, pero entonces aquí hay que tener cuidado cómo leemos esto, porque esto no es masa del solvente, sino masa de la solución. ¿Y la solución es qué? Componentes de la solución. Es la suma del soluto y el solvente. Exacto, entonces eso lo tenemos que tener muy en cuenta. La solución es la suma del soluto más el solvente. Entonces, cuando nos los den por separado, no se nos puede olvidar hacer la suma. Yo no me voy a detener en conversiones de masa y en conversiones de volumen, porque eso es algo que ustedes ya tienen que manejar. Que cómo paso de onzas a mililitros, que cómo paso de galones a litros, que cómo paso de gramos a kilogramos, es algo que ya tienen ustedes que revisar en los IPAs anteriores o revisar en sus apuntes o dependiendo de lo que, de la fuente que les aproveche mejor. Pero nos vamos a dedicar a los cálculos de unidades de concentración. Bueno, entonces, aquí tenemos un ejemplo y dice, ¿cuál es el porcentaje en masa de una solución que se preparó mezclando 10 gramos de cloruro de sodio con 90 gramos de agua? Nos están dando los gramos de soluto, que son 10 gramos, y nos están dando la masa del solvente. Entonces, ustedes saben que me gusta que en estas sesiones ustedes tengan su cuaderno, su lápiz, su calculadora, todo. Entonces, por favor, ahí en el cuadernito intenten hacer el cálculo. ¿Cómo nos quedaría? Entonces, el porcentaje de masa a masa o de peso a peso es igual a ¿qué? ¿Cómo les quedaría? ¿Arriba qué pongo? Arriba se pondrían los 10 gramos de cloruro de sodio. Claro que sí, que ese es nuestro soluto. Y abajo, ¿cuánto te da Abajo el los valor? 90 de agua. 100 gramos. 100 gramos. Serían 100 100 gramos porque gramos. es la ¿Por qué suma del serían masa 100 del gramos? soluto con la, Más es la masa del el soluto agua. más la masa del solvente. Exacto. Como yo en la fórmula tengo solución, entonces tengo que sumar los 10 gramos del soluto más los 90 gramos del solvente, que es igual a 100 gramos. Entonces, abajo pongo los gramos de la solución y lo multiplico por 100 porque es un porcentaje. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto nos daría eso? 10 gramos. 10 gramos. No. No, Qué pena, 10%. 10%. 10% en masa. ¿Qué quiere decir eso? O porcentaje masa. La pueden escribir así también, porcentaje masa. Entonces, ¿qué quiere decir que yo tenga 10% masa? Si a ustedes le dan este valor y usted lo va a desglosar, ¿usted qué tiene que decir? Que tiene 10 gramos de soluto y como está en porcentaje, siempre que usted tenga por ciento, eso lo tiene sobre 100
gramos de solución. Eso es lo que quiere decir ese porcentaje. ¿Sí? Entonces, siempre que usted tenga esto en porcentaje, lo que le están dando siempre es sobre 100. Entonces, 10 gramos de soluto sobre 100 gramos de solución. ¿Qué por qué gramos? Pues porque aquí dice porcentaje masa a masa. Y el porcentaje masa a masa se expresa en gramos sobre gramos. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bueno, entonces vamos con el siguiente. Ahora vamos a hablar de masa-volumen. Cuando hablamos del porcentaje masa-volumen, entonces ya no lo vamos a utilizar para cosas sólidas, sino de pronto para cosas sólidas, el soluto sólido disuelto en un solvente líquido, ¿sí? Entonces por eso tengo la masa del soluto y el solvente lo tengo líquido, por lo que hablo de mililitros. Entonces se utilizaría porcentaje masa-volumen. Sin embargo, deben tener en cuenta que yo me puedo mover entre la masa y el volumen de una sustancia si tengo el valor de la densidad. Porque la densidad de una sustancia, por ejemplo, en el caso del agua, que es aproximadamente 1 gramo sobre mililitro, la densidad, recuerden, esto también lo vimos en otros IPAs, que la densidad es igual a la masa sobre el volumen. Como me relacionan las dos propiedades, masa y volumen de una sustancia, entonces si yo tengo un volumen de la sustancia con la densidad, yo lo puedo pasar a masa. Y si tengo la masa de la sustancia con la densidad, lo puedo pasar a volumen. ¿Listo? Como para que lo tengan en cuenta si en sus ejercicios requieren ese tipo de conversiones. Bueno, entonces aquí tenemos masa de soluto sobre mililitros de solución por 100. Y el ejercicio nos dice que tenemos, que cuál es la masa. ¿Sí? Entonces nos está preguntando por la masa de cloruro de sodio que hay que disolver con suficiente agua hasta completar 100 mililitros de la solución con una concentración al 8% masa volumen. Entonces, si nosotros miramos la ecuación, tenemos este dato, ¿cierto? Y este dato es igual al 8. Y también tenemos este dato. Y este dato es igual a 100 mililitros. Nos dicen el volumen de la solución. No en solvente, sino de la solución. Ya lo tenemos. Si me dijeran solvente, necesitaría densidad para hacer la conversión y poderlo sumar y demás. Eso ya lo entendemos. Pero como ya me dan el volumen de la solución, pues ya tengo lo que va abajo. Y este 100, pues el de porcentaje, para poderle quitar el porcentaje al 8%. Entonces yo puedo despejar esta ecuación para obtener la masa del soluto. Esa es una manera. Entonces, ¿cómo nos quedaría esta ecuación si yo la quisiera despejar? Este 100 que está multiplicando, pues pasaría a dividir. Y este que está dividiendo pasaría a multiplicar. Entonces nos quedaría algo más o menos así. El porcentaje de masa a volumen, este que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces multiplicado por los mililitros de la solución, lo voy a escribir así, solución, dividido en este que está multiplicando en 100. Ese que está multiplicando pasó a dividir y eso es igual a los gramos de soluto. Y eso es una forma, ¿no? De hacer. ¿Cómo les quedaría el resultado haciéndolo así? Entonces, gramos de soluto será igual al porcentaje que me están dando, que es 8%. Como es masa a volumen, entonces es gramos sobre mililitros por los mililitros de la solución, que son 100 mililitros, dividido en 100, en 100%, ¿no? Entonces, mililitros se cancela con mililitros y el resultado nos queda en gramos. ¿Cuánto les da eso? 8 gramos. 8 gramos. ¿Listo? 8 gramos. Entonces, eso es más hacer. Y si nos piden a los mililitros, pues simplemente este que está dividiendo pasa a multiplicar, entonces tenemos que despejar la ecuación y este que quedaría multiplicando pasaría a dividir. Entonces es como lo mismo que nos pasaba con gases, tener cuidado al despejar las ecuaciones. Eso lo podemos hacer de esa manera. Bueno.
aquí tengo otro ejemplito ya para volumen, volumen. Entonces, este volumen, volumen nos serviría para el ejemplo que hacía yo con el aguardiente, porque tenemos una solución de dos líquidos. Entonces, yo puedo tener un volumen de soluto, que es el etanol, y un volumen de solución, que sería el agua. Entonces, esto se expresa en mililitros, litros por 100. Veamos qué nos dicen acá. Que tenemos una solución mezclando 45 mililitros de etanol y 100 mililitros de agua. Aquí están preparando como que digamos, no sé, un tequila, ustedes dirán, no sé cuánto, que tendrá 45%, pero bueno, ya vemos cuánto nos da. Entonces, el porcentaje volumen, volumen, será igual a ¿qué? Al volumen de soluto. ¿Cuál es el volumen de soluto? Sería este, ¿no? 45 mililitros. 45 mililitros. 45, sí. ¿Y cuánto les dio el volumen de la solución? ¿Cuánto les da acá el volumen de la solución? 145. 145. Listo. ¿Alguien se perdió por qué 145? ¿O todos van conmigo? 145 Porque la suma mililitros de solución. del Porque soluto. Okay. Ajá, la suma del soluto y el solvente. Muy bien. Entonces, por el 100, ¿cuánto les da eso? 31,03. 30, digamos aproximadamente 31%. No sé qué tipo de licor tendrá un 31% de etanol, pero es un ejemplo, ¿ven? 31%. ¿Y qué quiere decir ese 31%? Que tengo 31 mililitros de etanol. Aprendan siempre a leer esos porcentajes. Entonces, esto es volumen sobre volumen. Por eso 31 mililitros de etanol por cada 100 por mililitros de agua. Sí, por cada 100 mililitros de solución, perdón. Borrador. Buscando el borrador en la mesa, ¿no? Por cada 100 mililitros de solución. Listo. Entonces así se lee esto. Entonces tengo 31 mililitros de etanol por cada 100 mililitros de solución, pues porque esa es la fórmula de volumen, volumen. Entonces hay que aprenderlo a leer así. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces pasamos a partes por millón. Partes por millón se puede expresar tanto para solventes líquidos o para una matriz sólida. Entonces, cuando la matriz es sólida, vamos a hablar de miligramos de soluto por kilogramos de solución o de matriz. Y cuando hablamos de una solución líquida o una matriz líquida, entonces hablamos de miligramos de soluto por litros de solución. ¿Listo? Entonces hay que ver de qué estamos hablando para saber si lo expreso sobre kilogramos o sobre litros. Entonces, por ejemplo, si yo les digo cuál es la cantidad de nitritos en salchicha, ¿lo harían sobre kilogramos o sobre litros? Sobre kilogramos. Porque matriz sólida. Y si les digo la cantidad de plomo en agua. Serían litros. Serían miligramos de soluto sobre litros. Entonces, depende. Entonces, por ejemplo, aquí estoy diciendo que cuál es la concentración en partes por millón de una muestra de atún, que contiene 0.5 miligramos de mercurio en 10 miligramos de atún. ¿Sí?
Entonces ya sabemos que nos tiene que quedar gramos sobre kilogramo, pero me están dando el valor en gramos. Entonces alguien que haga ahí rapidito la conversión y me dice cuántos kilogramos tengo de mi atún. $10 kilogramos. Tengo 10 kilogramos de atún. Si alguien se pierde, me avisa, por favor. Entonces tengo 10 kilogramos de atún, él hizo la conversión de gramos a kilogramos y ya lo podemos poner en nuestra formulita. Entonces las partes por millón de mercurio en atún van a ser igual a la cantidad de soluto, que es el mercurio, que es entonces 0.25 miligramos de mercurio sobre los kilogramos de mi matriz, que serían 10 kilogramos. ¿Cuánto les da eso? Pero ahí en el soluto colocaste 10 milímetros de mercurio, ¿no son Sería 0,25? 0,025. Es que Ahí los datos están el mal, abajo, Si abajo donde dice soluto está mal, pero sí, efectivamente son 0,25. Sí, acá está mal. Es cero, es lo que dice el ejercicio. Que el seguro iba a hacer la conversión y no la hice, sino me equivoqué al escribir. 0.25 miligramos. Sí, tienes razón, no me había fijado que había escrito ahí. Entonces, 0.25 miligramos del soluto, que es el mercurio, que ya lo tengo acá arriba, y los gramos de atún, que sería como mi solución o mi matriz completa, entonces serían 10 kilogramos. ¿Cuánto me dices que te dio? 0,025. 0,025 ppm. ¿Y cómo se lee? Así como desglosábamos este anterior, que decíamos que 31% es igual a decir que tengo 31 mililitros de etanol por cada 100 mililitros de solución, ¿cómo me leerían este? ¿Cómo lo leerían? 0.0, quiere decir que tengo 0.025 ¿qué? 0.025 de soluto por millón de solución. Miligramos por millón de solución. No. Tenemos 0.025 miligramos de mercurio por cada kilogramo Kilogramos, bueno, 100 gramos. de solución o, bueno, de matriz, como lo quieran decir, de solución. En este caso, pues por cada kilogramo, lo ideal, o sea, en este ejemplo, lo que yo debería escribir acá es por cada kilogramo de qué. ¿De qué estoy hablando? De atún. De atún. Entonces, en este ejemplo, serían 0.025 miligramos de mercurio por cada kilogramo de atún. Eso es lo que me quiere decir 0.025 partes por millón. ¿No? Entonces, si yo les dijera, como para repasar esto de la lectura, si yo les dijera que tengo 0.02 ppm de, pensemos, no sé, de plomo en una pintura. Entonces, ¿cómo lo leerían? Por cada litro de pintura hay 0.02 partículas de plomo. Partículas no, miligramos. Entonces, 0.02, arriba siempre es miligramos. 0.02 miligramos de plomo por cada litro de pintura. ¿De acuerdo? Si fuera líquido. ¿Listo? Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí?
vamos por las químicas. Entonces, las unidades de concentración química, la más utilizada es la molaridad. Es la que más se utiliza. Pero también voy a explicar la molalidad, por si en algún texto la ven, no se confundan, ¿sí? Entonces, porque son muy parecidas, pero diferentes. Entonces, la concentración molar o molaridad hace referencia a las cantidades de moles de soluto sobre litros de solución. ¿Por qué esto es una unidad de concentración química? Porque para calcular las moles de soluto yo necesito saber el peso molecular. Y recuerden que el peso de la molécula se saca de la suma de los pesos de cada uno de los átomos que lo componen. Y eso se saca de la tabla periódica. Entonces, esos son unidades químicas. Se les llama unidades de concentración químicas. Bien, entonces, en este ejercicio dice, ¿cuál es la concentración molar o la molaridad? Eso también en el lenguaje, cuando ustedes lean los ejercicios hay que familiarizarse con eso. Entonces, ¿cuál es la concentración molar? O puede decir, ¿cuál es la molaridad? Y se refiere a lo mismo. De una solución de volumen 450 mililitros que contiene 15 gramos de cloruro de sodio y nos dan el peso molecular. Entonces nos dicen que el peso molecular del cloruro de sodio es 58 gramos por mol. No me voy a detener en el cálculo del peso molecular, pues porque eso ya lo sabemos hacer. Ahora, ¿cuáles son los datos? Pues tenemos el volumen de la solución, porque aquí no me está diciendo solo solvente, sino me dice solución. Pues ya tengo el volumen de la solución, que es lo que necesito. Y me está dando los gramos de soluto. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Pues pasar a las unidades que requiero. Entonces, tengo que pasar de gramos a moles. ¿Alguien me quiere dictar? ¿Alguien se acuerda cómo se hace esta conversión de gramos a moles con el peso molecular? Entonces, parto de 15 gramos. ¿Alguien me quiere ir dictando? Perfecto. ¿Cómo sería el factor de conversión? ¿Qué pongo abajo y qué pongo arriba? Recuerden, abajo lo que quiero calcular. Abajo pone los gramos y arriba pone las moles. Exacto. Como quiero cancelar gramos, entonces abajo voy a poner 58 gramos. Y dice que por mol, o sea que hay 58 gramos en una mol. ¿Listo? Entonces gramo con gramo se cancela y la respuesta me va a dar en moles. ¿Cuántas moles les da eso? $0,25. 0,25. Listo. 0,25. ¿El número que sigue es más grande de 5? 8. 8. Entonces pongámosle 0,26. 0,26 moles. ¿Listo? Entonces ya tengo las moles, que es la unidad que tengo arriba. Entonces ahora alguien dígame cuántos litros hay en 450 mililitros, por favor. Si esas son conversiones, ya las deben tener súper mecanizadas. Como eso es dividido en 1000, entonces corro 3 veces la coma. 2, 3, o sea que me da 0,45 litros, ¿cierto? ¿De acuerdo? Sí. Listo. 0,57. Las moles van a ser igual a ¿qué? Ya me diste el resultado, pero bueno, 0,26 moles dividido en los litros, que es 0,45 litros. Y compañero ya me estaba dictando el resultado, que es, ¿cierto? 0,57 molar. ¿Cómo? Sí. Entonces, ¿cómo leo yo esto? ¿Qué me quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Que tengo que. Igual como leíamos las anteriores. 0,57
moles por cada litro. Exacto. Tengo 0,57 moles por cada litro de solución. Esa es la concentración. Entonces, en ese frasquito que tengo acá, en donde mezclaron esto, lograron esta concentración, 0,57 moles de cloruro de sodio por cada litro de solución. Esa es la concentración. Ahora, molalidad. Y esta molalidad, no hay ningún ejercicio con molalidad, pero es como por si lo encuentran en los textos, no les genere confusión y lo sepan analizar y lo entiendan y sepan que lo vieron y lo encontraron. Entonces, molal, la concentración molal con L o molalidad se distingue de molaridad porque se utiliza la M minúscula, mientras que molaridad se utiliza la M mayúscula, ¿sí? Entonces, aquí nos están preguntando que cuál es la molalidad de disolver 8 gramos de hidróxido de sodio en 600 gramos de agua. Entonces, aquí, ¿cuál es la diferencia? Yo igual tengo moles de soluto arriba, pero abajo tengo kilogramos. Entonces, es de más. Y hay otra particularidad de esta unidad, y es que no hablo de solución, sino de solvente. Entonces, es diferente. Ya no estoy hablando de la solución, sino estoy hablando del solvente únicamente. Y aquí me los están dando por separado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pasar los 8 gramos del soluto, los tengo que pasar a moles y tengo que pasar los gramos de agua a kilogramos. Entonces, ¿cuál será el peso molecular del hidróxido de sodio? Porque no me lo están dando. Entonces, vamos a hacer el recorderis ahí rapidito. Entonces, el sodio, para que hagan ahí la cuenta, yo les voy diciendo, pesa 23 gramos aproximadamente, más el oxígeno, que pesa aproximadamente 16 gramos, más el oxígeno, que pesa aproximadamente 1 gramo. Entonces, ¿cuánto les da el peso molecular de esa sustancia? 40. 40. Entonces, 40 gramos por mol. Ese es el peso molecular. Entonces, ya podemos hacer la conversión de los 8 gramos a moles. Recordemos, abajo ponemos lo que queremos cancelar, que son gramos, entonces será 40 gramos, y hay 40 gramos a mol. Gramos con gramos se cancela y el resultado me queda en moles. ¿Cuánto les da esto? Cero coma dos. 0,2 moles. Muy bien. ¿Y cuánto les quedó en kilogramos esto? 0,008. No. Recordemos que la proporción es que 1 kilogramo es igual a 1000 gramos, ¿no? Entonces, si yo hiciera el factor de conversión, ¿cómo hago esto? Gramos me quedaría abajo para que se pudiera cancelar, o sea que queda dividiendo. Entonces, 0,6. 600 gramos dividido en 1000. Entonces, yo corro la coma 3 veces, 1, 2, 3, así, Queda en 1, 0,6. 2, 3, acá. Entonces me queda 0,6. 0,6 kilogramos. Eso es un recorderis, o sea, no estoy haciendo los factores porque ustedes ya tienen que manejar eso. Para que lo repasen. Para el examen final les salen ejercicios de todo, de todo. Entonces tienen que no se les pueden olvidar cosas. Tienen que ir repasando. El examen final les sale de todo lo que vieron en el curso. O sea, no se les puede olvidar nada. Entonces, bueno, 0,6. Entonces ya tenemos los datos. Entonces la molaridad va a ser igual a ¿qué? A las moles de soluto, que ya las calculamos acá, que son 0,2 moles de soluto. (0,2 moles de soluto
sobre los kilogramos del solvente, que son 0,6 kilogramos. ¿Cuánto les da eso? $0,33. Listo, entonces tenemos 0,33 molal. Molal. Ahora, ¿cómo se lee eso? 0,33 moles de soluto por cada kilogramo de solvente. Bueno, es como la unidad de molalidad. Y es para que no lo vayan a confundir para cuando miren diferentes bibliografías con molaridad. Ahora vamos a combinar, ¿no? Entonces, este ejercicio nos da unos datos y nos pide calcular molaridad y partes por millón. Entonces nos dice que tengo 3.2 litros de solución de cloruro de sodio al 5%. ¿Qué es esto? ¿Cómo lo ves? Masa sobre volumen. Masa sobre volumen. Y debo determinar la molaridad y las partes por millón. Les voy a enseñar dos formas de resolver esto. Se quedan con la que más les guste, la que más entienda, revisan si les da lo mismo, si no les da lo mismo, ustedes verán. Una forma es como lo hicimos en el primer ejercicio y es despejando la fórmula de acá para saber cuál es la masa. ¿Por qué yo tengo que saber la masa? Porque yo necesito la masa de soluto tanto en molaridad como en partes por millón. Y esa masa de soluto está intrínseca en este valor. ¿Por qué? Pues porque porcentaje, masa sobre volumen es igual a que alguien se acuerda o ya se les olvidó. Masa del soluto. A gramos Igual de a la densidad. soluto. No, Masa del es soluto igual a por gramos de soluto sobre mililitros de qué? mililitros de solución. Mililitros de solución. Por cien. Mililitros de solución. Mililitros de Sobre solución por 100. por 100. Listo. Una forma de encontrar la masa del soluto es despejando esto, que ya lo hicimos, ¿cierto? Usted tiene el porcentaje masa sobre volumen, 5%. Tiene el volumen, lo tiene en litros, pero lo puede pasar a mililitros. Y despeja. Despeja los gramos de soluto, ya tiene el soluto en gramos, lo pasa a moles, lo pasa a miligramos. Lo vamos a hacer. Y luego vemos otra forma de hacerlo. ¿Listo? Vamos a intentarlo de dos maneras diferentes. Entonces, vamos a hacerlo aquí reemplazando. Entonces, ¿cómo despejamos esta fórmula? ¿Se acuerdan? Este 100 que estaba multiplicando lo pasamos a dividir y este que está dividiendo lo pasamos a multiplicar. Entonces, nos quedó que no voy a volver a escribirlo porque se pueden devolver en el video si no se acuerdan cómo se hacía, allá lo hice, paso a paso. Entonces, los gramos de soluto van a ser igual a ¿qué? Al porcentaje masa sobre volumen, que sería 5%, 5% gramos sobre mililitros. ¿Listo? Y como este está dividiendo, pasó a multiplicar, entonces por los mililitros de solución, ¿cuánto me da esto en mililitros? Entonces, si cuando estoy pasando a litros divido, cuando estoy pasando a mililitros multiplico. Entonces sería 3.200 mililitros. ¿Están de acuerdo? Si me equivoco, señora. me avisan, ¿no? Entonces 3.200 mililitros. Y como este está multiplicando, lo paso a dividir, entonces divido en 100. Mililitros se cancela con mililitros y la respuesta me va a dar en gramos. ¿Cuántos gramos me da esto? ¿160? 160 gramos. 160 gramos. ¿Listo? Y ya tengo los gramos de soluto. Esa es una manera de obtener los gramos de soluto para poder hacer esto. Entonces, tengo que pasarlo a moles para calcular la molaridad.
Entonces, estos son gramos de cloruro de sodio, NaCl, que es mi soluto. Y lo voy a pasar a moles. En un ejercicio anterior habíamos dicho que el peso molecular del cloruro de sodio, peso molecular de NaCl, ¿era cuánto? ¿Alguien se acuerda? 58, ¿verdad? 58 ¿Sí? gramos mol. 58 gramos mol. Entonces, abajo lo que quiero cancelar es 58 gramos por 1 mol. ¿Sí? Gramos con gramos se cancela y esto me queda en moles. Entonces, como ya tengo las moles, ¿que me da cuánto? 22,75. Sí, 2,75. Y tengan cuidado cuando copien, y recomendación general, tengan cuidado cuando copien los valores de la calculadora al ejercicio, porque a veces me ponen 275. Y no se dan cuenta. Y en el siguiente que necesitan ese valor, lo ponen como 275 y pues obviamente pues no les va a dar. Entonces siempre verifiquen al menos 2 veces. Entonces aquí tengo las moles. 2,75 moles de NaCl, que es mi soluto. Ahora vuelvo acá a la fórmula. Entonces me está diciendo que la molaridad es igual a las moles de soluto, que ya las tengo, 2,75 moles de soluto sobre los litros de la solución, que son 3,2 litros. Ya me los da. 3,2 litros. ¿Y eso cuánto les da? 0,85. 0,85 molar. ¿Listo? Y ya tenemos la respuesta de esta parte. Ahora vamos a partes por millón. Entonces, tenemos que pasar nuestros gramos a miligramos, sabiendo que 160 gramos de NaCl en miligramos para la conversión es 1 gramo, que equivale a 1000 miligramos. Ese es el factor, eso ya lo sabe. Gramo con gramo se cancela. Como queda multiplicando, entonces le agrego los ceros, 160 más los 3 ceros, 1, 2, 3, me queda 160.000 miligramos. Entonces, para partes por millón, será igual a 160.000 miligramos sobre los litros de solución, porque estamos hablando de algo que es líquido, no lo dan en el ejercicio como una solución que está en líquida. 2 litros, 3,2 litros. Y eso me queda, ¿qué es cuánto? $50. 50.000 ppm. ¿50 o te dio 50.000? Me dio 50 solo. Así en los demás ceros, solo 50. ¡Ah, cuidado! A mí me dio 50.000. Sí, a 50.000 ppm. Revisa, a ver, ¿qué sucedería? ¿Será que pusiste solo 160? No, Yo creo puse que los puse demás solo ceros. 160. No, puse los demás ceros. O de pronto no pusiste 3,2. Revisa. A la mayoría nos dio 50.000 ppm. ¿Estamos de acuerdo? Sí, 50.000 ppm. Listo, revisa todo el cálculo. Bueno, entonces esto es como una forma de sacarlo, de analizar este porcentaje. Les decía que hay otra forma de analizarlo, que es como lo leemos. Entonces nosotros decimos que hay 5 gramos de soluto, que en este caso es NaCl, por cada 100 mililitros
de solución. Entonces yo lo que puedo hacer es hacer como un factor de conversión en el que yo digo, bueno, si en 100 mililitros de solución hay 5 gramos, entonces ¿cuánto habrá en 3.500? Entonces te pongo aquí 3.000, en 3.200, perdón, en 3.200 mililitros. 3 mililitros con mililitros se cancela y eso me tiene que dar igual que todo el reemplazo que hice acá de 160. Me tiene que dar los gramos de soluto. Entonces 5 por 3.200 dividido en 100. ¿Sí les da lo mismo? Si les da lo mismo, porque 5 por 3.200 por 100 da 160 gramos. Entonces, como dos formas de verlo o analizarlo, pero da lo mismo porque es la misma expresión. 5 por 3.200 sobre 100. 5 por 3.200 sobre 100. Es lo mismo. Entonces, si lo entienden así, perfecto. Si lo entienden así reemplazando en la fórmula, perfecto. Los dos están bien y por los dos se llega a lo mismo. 160 gramos de el soluto. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bueno, esto es lo que les quería mostrar de la parte de disoluciones. Y aquí ya empezamos con el ejercicio número 4, que es la investigación y aplicación. En este ejercicio es más de consulta, más de que hayan visto el webinar, también está acá el link de grabación, lo he dejado en el Teams, lo he dejado en foros, le pueden tomar acá fotico de pantalla también si quieren. La idea acá es que ustedes tienen, y esto no lo dice en la guía, porque ahí dice como que revise artículos, pero no dice cuántos. Entonces, como para que tengamos una base, yo o sea, va a ser como mi límite que tengan al menos 3 artículos, ¿vale? Conmigo. Ya con otros tutores, pues será diferente. Pero conmigo será mínimo 3. Habrá alguien que diga, no, para mí mínimo 5. Pero conmigo como tutora, mínimo 3 artículos. Entonces, cada estudiante deberá revisar mínimo 3 artículos relacionados con la aplicación de las soluciones químicas o los gases en su campo de interés o su campo de formación. ¿Dónde se encuentran esos artículos? Hay que hacer una búsqueda en bases de datos. Entonces aquí menciona Science Direct, Scopus, Sage Journal, Cielo. Bueno, aquí en Cielo encuentran más material, por ejemplo, en español, por si no quieren traducir, pero igual les toca traducir porque en la guía les piden tanto en español como en inglés. Entonces, si lo buscan en español, le toca traducir al inglés, y si lo buscan en inglés, pues tendrá que hacer la traducción al español, ¿no? Revisan el webinar. En el webinar lo que hacen es explicarles cómo se hace esa búsqueda, esa revisión en las bases de datos, ¿sí? Eso hay que hacerlo en las bases de datos. Sin embargo, yo ahorita les voy a dar un truquito también para búsqueda, en un motor de búsqueda, que nos gusta más el motor de búsqueda a veces. Y estas son las áreas, ¿sí? Entonces ustedes tienen que, ya sea de acuerdo a sus intereses, ¿no? La industria alimentaria, industria farmacéutica. Obviamente en la industria alimentaria e industria farmacéutica hay mucho análisis de partes por millón, de trazas. Entonces van a encontrar en la agroindustria también, por ejemplo, yo qué sé, trazas de insecticidas o de, se me fue el nombre, de lo que se pone en los cultivos. Dime. En áreas sugeridas uno tiene que elegir una. Eliges una para eso. O si tú quieres, por ejemplo, puedes hacer un artículo en un área, otro artículo en otra área. Lo importante es que tengas en cuenta estas áreas, ¿sí? Porque estas áreas son las que te van a permitir encontrar información acerca de esas temáticas. Bueno, entonces van a hacer esto es lo que dice en la guía. La guía dice recopilación de los artículos más relevantes encontrados, pero no dice cuántos. Entonces yo le puse un número, como para que no diga, porque yo no sabría qué nota ponerle, por ejemplo, a alguien que tiene solo uno y a alguien que tiene 20. Entonces yo ya sé que si tiene 3 está bien, y si todo está bien le pongo 5, y si tiene 20 pues también le pongo 5 si está todo bien. O sea, si tiene el título, el resumen, la introducción, el análisis, conclusiones, referencias bibliográficas de cada uno de los artículos. Entonces,
Con 3, usted ya, si los tiene bien, todo bien. Pero si tienes 5 y 2 están mal, pero 3 están bien, también tiene sus puntos completos. ¿Sí? Entonces es eso. Es esa la analogía como para que lo tengan en cuenta. Entonces, si aquí tienen alguna pregunta. Esta es las referencias bibliográficas y pues aquí ya estoy como en la sesión de preguntas. ¿No? Bueno, entonces les voy a mostrar lo del motor de búsqueda. Entonces, un motor de búsqueda muy común es Google, ¿cierto? Pero Google tiene una función que es Google Scholar. Entonces, ustedes se van a Scholar, entran a Google Scholar, ahí sí disculpen la velocidad, luz a la que se mueve mi computador. Listo. Entonces, el Google Académico les permite hacer la búsqueda dirigida a precisamente artículos académicos o material académico, ¿sí? Es más dirigida que si usted hace la búsqueda en Google. Entonces, aquí en Google Académico, entonces, por ejemplo, dissolutions, o trazas, o no sé, dissolution, no sé. Si quieren, pueden usar el traductor de cosas que se les ocurran para copiarlo allá. Yo, por ejemplo, no sé, alguien dígame algo que se le ocurre para la búsqueda y miramos qué aparece. Como productos de aseo, químicos, Entonces, desengrasantes. no te alcancé a escuchar. Como lo que ¿Repites? se quiere encontrar en los artículos, no puede ser como algún químico, desengrasantes. Por ejemplo, trazas, Agroquímicos. sí, de agroquímicos, agroquímicos en alimentos. Entonces, yo haría esto. O sea, si de pronto no lo sé traducir, hago la traducción acá y luego me voy o a la base de datos o a un buscador como este. Y lo malo de este buscador es que no me deja hacer una búsqueda más fina. Ustedes se van a dar cuenta, miren esto. 22.500 resultados. Eso es un mundo. ¿Sí? Mientras que las bases de datos, por los filtros que tienen, me permiten hacer una búsqueda más dirigida. Pero entonces, por ejemplo, yo quiero artículos recientes, eso es del 2009, eso sí lo puedo hacer acá. Entonces yo le digo, no, muéstrame solo lo que tenga desde el 2020, pero el resto no puedo hacer nada más. O sea, no puedo, mira, acá me deja hacer artículos de revisión, no más, o sea, no puedo dirigirla más. En una base de datos yo sí puedo decir, por ejemplo, solo quiero artículos de investigación, solo quiero de revistas de agroquímica, solo quiero, sí, uno puede hacer una búsqueda más dirigida. Esto es muy general, pues les va a dar 17.000 resultados y esto puede ser muy abrumador, pero pues es una forma de ir dirigiendo. Esto les sirve para luego ir haciendo la búsqueda en la base de datos de acuerdo a lo que aquí hayan encontrado de interés. ¿Sí? Es ahí como un truquito para ir revisando algunas publicaciones. Por ejemplo, yo quiero entrar acá. Hay algunas que son libres, otras que no. Cuando no sean libres, se tienen que loguear en la... Bueno, este es un mal ejemplo porque está libre. Esta está libre. Me deja ver el artículo, ¿sí? Me dejan ver todo el artículo. Pero hay algunas que solo les dejan ver el abstract. Entonces, cuando solo les dejen ver el abstract, entonces tienen que loguearse en la biblioteca. Y ya logueados en la biblioteca, pueden entrar a las revistas a las que la universidad tiene acceso y pues, la universidad paga buenas bases de datos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Siempre estamos en agroquímicos, que es una de las áreas que tenemos ahí. Aplica para algunas de las áreas que tenemos ahí. Bueno, ya se nos acabó el tiempo, esto era como lo que les quería mostrar. Les agradezco mucho su atención. Voy a detener la grabación y pues espero que les haya sido de utilidad
este CIPAS.